Esto que ven es el universo. Y aquí está la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea está el Sistema Solar. Y dentro de él, nuestro planeta Tierra. Y como aquel que dice, perdidas por ahí, están las Islas Canarias. Y este soy yo, un perro bardino tan viejo como nuestras islas. Bueno, soy el guardián de su historia y se la voy a contar, seguro que les gusta. Mi vestuario es propio de los habitantes de nuestras islas. Por cierto, los amigos me llaman Guetón. Este soy yo cuando era joven, guapo, ¿eh? Así que yo soy tú. Sí, pero con unos siglos menos. Hola, ¿empezamos? En el principio de los tiempos, lo que hoy es el mar era Europa, África y América, y formaban un inmenso continente. ¿Hace cuánto hace, Pío? Venga, atiende al trabajo. Les presento a Pío. Me ayuda en todo el lío de las fechas. Yo ya estoy un poco chocho y a veces me bailan los números. Decíamos que hace... Eso, 180 millones de años. Debido a los movimientos de la corteza terrestre, comenzó a formarse el Océano Atlántico. Se separaron así los tres continentes, Europa, África y América. Se preguntarán cómo nacieron nuestras islas. ¿Y cómo nacieron? Los antiguos creían que había un enorme continente llamado la Atlántida, habitado por gigantes. La Atlántida se hundió y fue sepultada por el océano, emergiendo solo las cimas más altas, que serían las Islas Canarias. ¡Qué origen más bonito! Pues no es verdad. Según los científicos, hará unos Pío 30 millones de años. En el fondo del océano aparecieron varios volcanes que a lo largo del tiempo fueron amontonando materiales hasta llegar a la superficie. Surgieron las 7 hijas del Atlántico. ¡Déjame a mí! ¿Cómo no me voy a dejar a mí mismo? La más antigua, Lanzarote, a la que siguieron Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Las últimas fueron La Palma y El Hierro. Algo falla... ¡Ay, perdón, me liaba! Existen diversos islotes cerca de Lanzarote. La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y la Isla de Lobos cerca de Fuerteventura. En nuestro archipiélago existen profundidades de más de 2000 metros. La última erupción fue la del volcán Teneguía, en La Palma, en 1971. En ciertas zonas de Lanzarote, el suelo está tan caliente que se pueden freír huevos. Se vaporiza el agua. A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Falló el experimento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué raro! No me hice daño. O se queman papeles. ¡Ay, socorro! ¡Me quemo! En nuestro paisaje destacan los conos volcánicos, montañas formadas por las erupciones. El Teide en Tenerife es la cima más alta. 3.718 metros. A veces una grieta volcánica origina diversos conos, como las montañas de fuego en Lanzarote. ¡Esto es volcánico! Anda, déjate de volcán. También tenemos grandes cráteres y calderas. Este es el cráter de Bandama en la isla de Gran Canaria y las cañadas del Teide con un diámetro de 16 kilómetros. Les va gustando, ¿verdad? Según los materiales en erupción se forman los distintos paisajes. El material más corriente son las coladas de lava, rocas fundidas a grandes temperaturas. Si la lava es muy espesa, al solidificarse origina el suelo de bloques y grietas. Aquí le llamamos malpaís. En cambio, las lavas más líquidas producen superficies suaves, los lagiales.
si en aquella época no existían mangueras. Toma, es verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! A veces la lava se solidifica dentro de los conductos y la erosión pone al descubierto los diques o las altas rocas llamadas pitones o roques. Si van a La Gomera, pueden admirar el roque de Agando y de Orchilla. Los volcanes arrojan trozos de lava incandescente. Se les llama se me traba la lengua, piroclastos. Los más pequeños son los lavín. Aquí lo llamamos picón. A los más grandes se les llama bombas. Algunos son grandes como casas. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 pero estas bombas no explotan. ¡Uy, uy, 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 uy! Les voy a explicar un fenómeno curioso. Los tubos volcánicos, las capas superiores de los ríos de lava se enfrían y solidifican y el resto sigue fluyendo en su interior. Se forman largos pasadizos. ¡Ya, qué tobogán más guay! Llevo 6 kilómetros bajando. ¡Ay, esto iba demasiado bien! En algunas partes el techo se hunde y se originan los jameos. Son famosos los jameos del agua en Lanzarote. A veces los tubos se ensanchan y forman cuevas. De más de 25 metros de altura. ¡Ay! Un buen ejemplo es la Cueva de los Verdes, también en Lanzarote. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver los volcanes con la pasta de dientes. Pues bien, cuando la lava sale de los tubos volcánicos, lo hace en forma de pasta de dientes. Al solidificarse se originan las llamadas lavas cordadas, que parecen almohadillas. Cuando la lava llega al mar, se solidifica y aumenta la superficie de la isla. Esta fuerza constructiva está en lucha continua con otra fuerza que destruye: la erosión que producen sobre la tierra el viento y la lluvia. ¡Ay! El viento y el agua arrastran materiales hasta las zonas bajas. Se forman así grandes barrancos. Como el barranco de Taborno en Tenerife, oeste del Valle del Gran Rey en La Gomera. En La Palma tienen que visitar la caldera de Taburiente, la mayor del mundo. Tiene, un momento que se lo digo, 3 kilómetros de diámetro y desniveles de 700 metros. El mar desgasta nuestro litoral y forma grandes acantilados, sobre todo al norte de las islas. ¿Conocen este? Es el de los órganos, en La Gomera. El mar también acumula arena y forma nuestras grandes playas, principalmente en la costa sur, como Maspalomas o la playa del Inglés en Gran Canaria. O la de Sotavento en Fuerteventura. ¡Ay, ay, 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 ay! Y hablando de playas, ¿por qué tenemos este clima? ¿Eso por qué? Aunque Canarias está muy cerca del Sáhara, tiene un clima agradable, al estar bañados por un ramal de la corriente del Golfo, llamado la corriente fría de Canarias, y por las corrientes frías del fondo africano. Que llevan cantidad de alimento y atrae a los peces. Además, soplan constantemente los vientos alisios, que transportan mucha humedad en forma de nubes bajas. Al chocar con las montañas altas, las nubes se detienen formando mares nubosos en la vertiente norte. ¿Un mar de nubes? ¡Allá voy! Estas nubes provocan la famosa lluvia horizontal. Es la condensación de humedad en las hojas. ¿Han oído hablar del garoé? O árbol fuente. Se encontraba en la isla del Hierro. Con el agua formada en sus hojas, se llenaba una alberca que era suficiente para dar de beber a los 1000 habitantes de la isla.
los animales? En el año 1610, un huracán lo destruyó. En la vertiente sur de las islas no hay lluvia horizontal, por eso es más seca. En Lanzarote y Fuerteventura, las nubes pasan de largo, al no encontrar el obstáculo de los montes, por lo tanto son muy secas. En general, las temperaturas de las islas son suaves y varían poco. En la costa la temperatura media es de 19 a 22 grados. apenas llueve. En cambio, en zonas de media montaña ya saben que las temperaturas son más bajas y llueve más. A veces con tormentas intensas y breves. En la alta montaña las temperaturas son más frías. En invierno incluso nieva en las cimas. Por otro lado, a veces nos llega viento muy caliente del Sáhara, que produce calor y bochorno. Es lo que conocemos por tiempo sur. Al polvo que trae lo llamamos calibre. En Canarias hay por eso poca agua y se obtiene a través de pozos y embalses. Su uso está estrictamente controlado en horas, en minutos y segundos. Hay una excepción. Se puede coger toda el agua que se quiera siempre que se haga con un calabazo. ¡Qué agua! ¡Bah! Cada día hay más bichos. Lo que hay que aguantar. También se excavan largas galerías subterráneas. Llevo ya 5 kilómetros cavando. Bueno, ya es suficiente por hoy. Ya lo saben todo acerca del origen de las islas y de su clima. Adiós, amigos. Hasta el próximo episodio.